Dice Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3. ¿Y cuántos sabemos que tú y yo somos sacerdotes delante del Padre? Amén. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tú y yo somos sacerdotes. Y hay que entenderlo y vamos a mirarlo un poco diferente en este sentido, ¿verdad? Y dice la palabra, Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16, dice la Escritura, dice, ¿no saben que ustedes son templo de Elohim y que el Espíritu de Elohim habita en ustedes? Dice la misma palabra, dice, ¿no saben que ustedes son el templo de Elohim? Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16. Dice, ¿no saben que ustedes son templo de Elohim y que el Espíritu de Elohim habita, dice la Escritura, en ustedes? Dice, también ustedes, Primera de Pedro capítulo 2, lo puedes apuntar, dice, también ustedes como piedras vivientes están edificados como una casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Fíjate qué interesante. Dice, también ustedes, 1 Pedro capítulo 5, dice, también ustedes como piedras vivas están edificados como una casa espiritual y sacerdocio para ofrecer sacrificios espirituales. Como sacerdotes, tú y yo tenemos que ofrecer, o nuestro deber es ofrecer, di conmigo, sacrificios espirituales delante del Padre. ¿Sabes que dentro de lo que es el templo, el sacerdote tenía a cabo ciertas labores que tenía que desempeñar y que tenía que llevar a cabo? Él mismo como sacerdote había tareas que tenía que desempeñar y que tenía que llevarlas a cabo. Y dice la palabra, cuando tú y yo entendemos, hablábamos, dice la palabra, vamos a Éxodo capítulo 19, versículo 5, dice, ahora si escuchan atentamente mi voz y observan mi pacto, serán mis amados por sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es la tierra. Y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Estas son las palabras que tú dirás a los de la casa de Israel. Pero Yahweh estaba hablando al pueblo de Israel. Claramente el llamado o la instrucción que se da es al pueblo de Israel, pero dice, ustedes serán mis sacerdotes. Claramente hace un llamado al sacerdocio, y ese llamado es a todo el pueblo de Israel, que se convertirían, mejor dicho, que serían sacerdotes el pueblo de Israel. Debemos entender principalmente que si los hijos de Israel son o vendrían a ser la encarnación para este mundo, podríamos decirlo de esta manera, el pueblo de Israel vendría a ser de cierta manera la encarnación o la imagen o el sacerdocio delante de este mundo. Aarón y los hijos de Israel eran de cierta manera alguna personificación, o eran, vamos a llamarle una personificación de lo que era Yahweh para los hijos de Israel, llevando a cabo un llamado especial dentro de la comunidad o dentro del pueblo. Como sacerdotes que ellos eran, tenían que desempeñar ciertas funciones, porque el sacerdocio no era para todos. Cuando Yahweh da la instrucción, ¿cuántos tienen aquí su hoja? Bueno, los que ya la tienen, ¿verdad? Tú puedes mirar en cierta manera como un diagrama, o un diagrama representado en cierta forma, donde estaba representado en 3 niveles o en 3 secciones. Esos 3 niveles o esas 3 secciones estaban primeramente representados por el nivel de santidad, que eran los atrios principalmente. La segunda sección era el lugar santo, y la última sección era el lugar santísimo. Esas 3 secciones estaban representados. Yo sé que algunos ya han tenido la oportunidad de verlo, o tal vez muchos, de donde está lo que representa lo que era el tabernáculo, pero alrededor de ello, donde estaba todo el tabernáculo, todo alrededor del tabernáculo, o estas 3 secciones, estaba, podríamos decirlo, alrededor, estaba como encerrado por medio de cortinas o de una sección. Todo eso que tú puedes mirar ahí estaba encerrado
de cierta manera, y a la afuera de ese lugar se encontraban lo que era el mundo, o podríamos decirle los gentiles. Porque los únicos, tenemos que recordar que los únicos que podían entrar hasta este lugar o hasta estas tres secciones del templo no eran todo el pueblo. ¿Cuántos entendemos eso? El acceso para estos no era simplemente para todo el pueblo, era exclusivamente para los sacerdotes. Únicamente o exclusivamente para el sacerdocio. Cuando Yahweh habló a Aarón y le dijo, eso es lo que tú harás y te vestirás, y vamos a leer la semana pasada, vamos a Levítico capítulo 6. Levítico capítulo 6. ¿Qué es lo que la palabra habla en Levítico? Yahweh da unas ordenanzas y dice Levítico capítulo 6. Dice, luego habló Yahweh a Moisés diciéndole, cuando una persona peque y comete iniquidad contra Yahweh, dice contra su prójimo, dice, vamos un poquito más adelante. Dice versículo 6, entonces llevará su ofrenda, dice, de carnero sin defecto del rebaño, como dice, comprado por el precio de una ofrenda para el sacerdote. El sacerdote hará expiación delante de Yahweh por él y se le será perdonada cualquier cosa en que haya cometido pecado. Dice, y Yahweh habló a Moisés diciendo, da órdenes a Aarón y a sus hijos. ¿Quiénes eran Aarón y sus hijos? Aarón y sus hijos representaban lo que era el sacerdocio. ¿Cuántos entendemos eso? No estaba hablando a Moisés, estaba hablando Yahweh a Moisés diciéndole, habla a Aarón, quien es el sacerdote, dice, y a los hijos de Aarón, diciéndoles, esta es la ley del holocausto. Es holocausto porque se quema sobre el altar toda la noche hasta la mañana, se mantendrá el fuego del altar, dice, ardiendo en él. El sacerdote pondrá la vestidura de lino fino y blanco, ropa interior de lino fino y blanco sobre su cuerpo, y sacará las cenizas de lo que el fuego haya consumido del holocausto encima del altar y las colocará junto del altar. Luego el sacerdote se quitará sus vestiduras y se pondrá otras y las sacará las cenizas en un lugar limpio fuera del campamento. El fuego y el altar se mantendrán ardiendo y no se apagará, y el sacerdote colocará cada mañana leña sobre el altar, colocará el holocausto encima de la ofrenda de la grosura de las ofrendas de paz. El fuego se mantendrá encendido continuamente sobre el altar y no se apagará. Esta ley es la ofrenda de cereal, ofrenda frente al altar de los hijos de Aarón a Yahweh. Tomará el sacerdote un puñado de flor de harina, y habla respecto a las ofrendas. Pero ¿a quién estaba dando todas estas ordenanzas? Vamos a ir un poquito más allá. ¿A quién estaba dando todas estas ordenanzas? Estas ordenanzas las estaba dando específicamente para el sacerdocio. ¿Quiénes eran los únicos que podrían entrar hasta aquel lugar santo, hasta los atrios, al lugar santo? Y después de todo ello, había un solo sacerdote. Era el único que solamente una vez al año podía hacer expiación o sacrificios por los pecados de él y por los de todo el pueblo. No entraban todos, simplemente era un sacerdote. ¿Cuántos entendemos eso? Una vez al año, y entendemos que esa vez al año era muy conocido en el tiempo de Yom Kippur, donde eran perdonados sus pecados para muchos, pero para él tenía que hacer expiación para él y para todo el pueblo. Entonces el sacerdote se pondría una vestidura de fino, ropa interior de lino también sobre sus ropas, y esto nos habla que eran ciertas cosas que estaban designadas únicamente para el sacerdocio. ¿Y cuántos entendemos que tú y yo somos sacerdotes? ¿Sabes que como sacerdotes que tú y yo somos de Yahweh, tú y yo somos llamados, y me llama mucho la atención? Vamos a lo que dice, vamos al libro de los Salmos. Salmo capítulo 23. Dice vamos al versículo 6. Salmo 23. ¿Estamos ahí? Salmo 23 dice la escritura, dice, en la casa de Yahweh, ¿qué dice? Moraré largos días. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Cuántos sacerdotes somos aquí? ¿Sabes que nuestra función que tú y yo tenemos delante como sacerdotes, el salmista o el rey David decía, dice, en la casa de Yahweh
moraré largos días. Vamos a otra escritura. Sí, Salmo 27, vamos a Salmo 27. Salmo 27, versículo 4. Dice, porque una cosa he pedido a Yahweh, y esta buscaré. Di conmigo, porque una cosa he pedido, y di conmigo, y esa buscaré. Amén. Que more en la casa de Yahweh todos los días de mi vida, para percibir la dulzura de Yahweh y visitar su templo. Como sacerdotes que tú y yo somos, los únicos que podían entrar y estar dentro del tabernáculo o dentro del templo era el sacerdocio, no nadie más. Y como sacerdotes que tú y yo somos, ¿cuál es nuestra función? Debemos de buscar morar en la casa de Yahweh, ¿qué dice? Todos los días de mi vida. No cuando pueda, no cuando se me fue necesario, todos los días. Y cuando te hablo todos los días, estoy hablando de Shabbat y estoy hablando de las veces que muchas veces tenemos reunión. Porque esa es nuestra función y ese es nuestro sacerdocio que tú y yo somos. Amén. Dice, esta buscaré, de habitar en tu casa todos los días de mi vida. Ese es el sacerdocio. Eso era la función que el sacerdocio tenía. ¿Qué leíamos en Levítico? La función del sacerdocio tenía que encargarse que siempre hubiera leña fresca, no quiero decir leña fresca, que siempre hubiera leña nueva todos los días. Todos los días el sacerdocio tenía que preocuparse para que en la casa de Yahweh, para que en el templo de Yahweh no faltara el fuego dentro de la casa de Yahweh. Todos los días el fuego tenía que permanecer encendido dentro del tabernáculo o dentro del templo. Y el sacerdocio era el encargado, no era el pueblo. El sacerdocio era el encargado de mantener este fuego encendido todos los días. Y una vez que el fuego se consumía, tenía que encargarse de sacar esas cenizas fuera del campamento para volver a poner un fuego nuevo dentro del templo para los sacrificios. ¿Cuántos entendemos eso? Como sacerdotes que tú y yo somos, tú y yo tenemos que mantener, tú y yo comenzamos con las escrituras de Corintios, dice porque somos piedras vivas. Dice sacerdocio para ofrecer sacrificios espirituales delante de Elohim. Como sacerdocio que tú y yo somos, tú y yo debemos de preocuparnos de mantener una relación constante de Yahweh todos los días de nuestra vida, de habitar largos días delante de la presencia de Yahweh. El salmista dice, porque mejor me es estar dentro de tus atrios un día que 1000 fuera de ellos. ¿Es mejor un día dentro de la casa de Yahweh? ¿Cuán privilegio, déjame ponerlo de esta manera, cuán privilegio tú y yo tenemos de podernos congregar y de podernos reunir miércoles, de podernos reunir sábado, y aún si hay alguna otra actividad, o cuando esté establecido grupos en hogar, de poder visitar, estar dentro de un grupo en hogar. ¿Sabes qué importante? ¿Sabes que hay lugares o países que no tienen la libertad y la dicha que tú y yo tenemos de podernos congregar y de podernos reunir todos esos días? ¿Cuántos? Hay gente que anhela o anhelaría congregarse o estar o el asistir a una enseñanza, a un estudio, a una predicación, pero por el hecho de que viven en tal lugar o en tal país, no les es permitido o les es tan difícil poderlo hacer. Y tú y yo que lo tenemos todo, esa libertad para podernos congregar y para podernos reunir, muchas veces no lo hacemos. Y eso es el sacerdocio, porque tú y yo venimos de un trasfondo
donde se nos ha enseñado y se nos ha inculcado de que si yo voy a las Escrituras, a 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, más adelante donde estábamos, que dice que somos sacerdotes para ofrecer sacrificios espirituales, y llegamos hasta ese lugar, dice la palabra en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, dice, porque somos real sacerdocio, pueblo escogido para el pueblo escogido de Elohim. Y hemos pensado que simplemente y lo único que tengo que hacer es únicamente confesar y declarar con mi boca que el Mesías es mi Salvador, y que con eso ya lo hice. Que puedo pedir cualquier cosa, y por el hecho de que soy hijo de Yahweh ya tengo la libertad y el acceso de entrar y atravesar el velo delante de la presencia de Yahweh. Pero no es así. ¿Cuántos entendemos? Porque el sacerdocio era el único que se encontraba dentro del templo. No era el pueblo, era el sacerdocio. Y qué gran privilegio el Padre nos ha dado. Dile, qué gran privilegio tú y yo tenemos de ser sacerdocio de Él. Y cuando tú y yo lo entendemos de cierta manera, o de tal manera, hay un llamado sobre cada uno de nosotros. Vamos a Salmo 84. ¿Estamos ahí? Salmo 84, versículo 10. Dice, porque mejor es un día en tus atrios o en tu morada que 1000 fuera de ella. He preferido estar en la casa de Yahweh que morar en la tienda de los impíos. Fíjate. Vamos, todos ya tienen su hojita, ¿verdad? Sí. Gracias, Padre. Cuando tú y yo entendemos que somos ese real sacerdocio y que somos pueblo escogido por Elohim, vamos a mirar las cosas de una perspectiva diferente. Vamos a mirarlo no simplemente que somos real sacerdocio por el único hecho de que el Mesías vino y pagó el precio por nuestros pecados, y ahora somos los sacerdotes, y ahora somos real sacerdocio como dice la Escritura. Vamos a mirarlo un poco más allá. ¿Qué realmente significa ser sacerdotes? ¿O qué era la función del sacerdocio? Vamos a Hechos, a Marcos capítulo 15. Bueno, mira, déjame leerte Hebreos 12, versículo 14. Dice, corran tras la paz o busquen la paz con todos. Di conmigo, hay que buscar la paz con todos. Y tras la santidad, porque sin ella, nadie verá a Yahweh. Dice, busquen la paz o corran tras la paz, dice, con todos, y tras la santidad, porque sin ella nadie verá a Yahweh. Vamos a entenderlo de cierta manera. Sin vivir en paz, en shalom con todos, di conmigo, no podremos estar en shalom. ¿Cuántos queremos tener paz? Sí, gracias, Walter. ¿Cuántos queremos estar en paz, en shalom? Es necesario. ¿Qué hablamos la semana pasada? La semana pasada hablábamos que tenemos que amar a nuestro prójimo. ¿Cuántos entendemos eso? Pero me llama mucho la atención de Hebreos que dice, busca, dice, la paz con todos, no simplemente con los que nos caen bien, con los que queremos estar bien, sino dice la palabra, dice, busca la paz, el shalom, la paz de Yahweh con todos. Dice, porque sin santidad nadie le podrá ver. ¿Cuántos queremos verle a Él? Por más oposición que muchas veces puede haber en nuestras vidas, en nuestras situaciones, en las circunstancias donde tú y yo nos encontramos, por más oposición que en la que tú y yo podamos encontrarnos, es necesario buscar la paz con todos. Es necesario, porque sin santidad nadie verá a Yahweh. Y eso es muy importante. Vamos a Marcos capítulo 15, versículo 33. Y esto habla respecto a la muerte del Mesías, en el tiempo cuando el Mesías estaba por morir. Dentro del templo, todos sabemos que se encontraba un velo. ¿Cuántos entendemos eso? Había un velo, lo tienes en tus hojas, vamos a poderlo representar de esta manera. Había un velo y ese velo estaba representado
por 3 secciones. Cada una tenía su propio compartimiento para poder llegar hasta el otro lugar. Y el único que podía llegar hasta el lugar santísimo era ¿quién? El sumo sacerdote. Vamos a las escrituras, a Marcos capítulo 15, versículo 33. Dice, cuando llegaron los 12, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta las 3 de la tarde. Dice, y a las 3 de la tarde Yeshua exclamó en alta voz diciendo, el, lama sabactani, esto es, Elohim mío, ¿por qué me has abandonado? Al oír esto, algunos de los que estaban ahí decían, a Elías llama. En ese momento alguien corrió y empapando una esponja de vinagre la fijó sobre la caña para darle de beber, diciendo, dejen. Veamos si Elías viene a bajarlo. Entonces Yeshua, gritando en alta voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, al ver la forma que gritó y expiró, diciendo, en verdad este hombre era el Hijo de Elohim. Había también ahí mujeres observando desde lejos, entre las cuales había María Magdalena, la madre de Jacobo, y quienes mientras se hallaban en Galilea habían seguido y servían muchos de los que habían subido. Pero dice la palabra, y en aquel entonces, cuando Yeshua expiró, versículo 38, entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. ¿Cuál velo? Dentro del templo se encontraba este velo. Todos estamos hasta ahí, ¿verdad? Bien. En ese momento, cuando Yeshua fue colgado, el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo fue rasgado o partido en 2. Eso significa entonces que donde no había camino para poderse acercar Elohim, ahora lo hay. Y todos podremos o todos podíamos acercarnos. Dice la palabra, dice, por lo cual acercaos confiadamente delante del trono de Yahweh para encontrar gracia en el oportuno socorro. ¿Cuántos entendemos eso? Donde no había camino, ahora por la muerte de Yeshua, por la muerte del Mesías, el velo que separaba el lugar santo, y lo tienes ahí en el diagrama, el lugar santo del lugar santísimo, ese último velo o esa última cortina se partió y se rasgó en 2. Y donde no había camino, ahora había camino para poder entrar delante de la presencia de Yahweh. Y esto todos cuando venimos del Evangelio lo hemos sabido o lo entendíamos de cierta manera. Pero no simplemente eso, pero ahora Yeshua vino a abrir ese camino para acercarnos. Y se nos ha enseñado que todos podemos acercarnos solo con el ir en el nombre de Yeshua y de poder decir, Padre, en el nombre de Yeshua, Padre, perdóname, y tu palabra dice que si yo pido, tú me darás conforme a tus riquezas en gloria. Y pensamos que es así de fácil y que es todo a manos llenas. Pero hay que mirarlo de una manera diferente, porque el sacerdocio era el único que se encontraba dentro del templo. No eran todos. ¿Cuánto estamos entendiendo? Los únicos que podían estar dentro del templo eran ¿quién? Era el sacerdocio. Pero viendo el Antiguo Testamento vamos a ver si es la misma conclusión. Donde habita el Padre es donde habitas, ¿dónde es donde habita o dónde es donde mora el Padre? ¿En qué lugar? En el lugar santísimo. Era en el lugar donde el sumo sacerdote podía entrar y traspasar aquel velo, y era simplemente una vez al año, no eran todos los días. De todo el sacerdocio había uno que era el sumo sacerdote, estaban los sacerdotes o el sacerdocio, y de todo ese sacerdocio únicamente el sumo sacerdote podía entrar y traspasar aquel velo y hacer expiación por sus pecados y por los de todo el pueblo, sabiendo y entendiendo que si algo estaba mal en la vida de aquel sacerdote moriría instantáneamente. ¿Cuántos sabemos? De tal manera que el sacerdote tenía que ser sacado con una cuerda. Y eso era una sola vez al año. Éxodo capítulo 20, vamos a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20 empiezan lo que es la reconstrucción de este templo. Y lo puedes encontrar ahí,
Éxodo capítulo 25 de en adelante, creo que es del versículo 8 en adelante, empezaron a construirlo y ese templo constaba de 3 compartimientos. Comenzaba con ¿qué parte? Con los atrios. La segunda sección contaba de ¿qué? Del lugar santo. Y el tercer nivel, o la tercera sección, perdón, era el lugar santísimo. Fuera de esto era un lugar donde toda la multitud se encontraba. Fuera de estos 3 compartimientos era donde se encontraba toda la multitud o todo el pueblo. Pero dentro de estas secciones, únicamente quienes se encontraban de estas secciones. Di conmigo, el sacerdocio o los sacerdotes, únicamente, nadie más. Y vamos a Juan. ¿Qué dice Juan capítulo 14, versículo 6? Porque yo soy el camino, la verdad, ¿y qué dice la escritura? Y la vida. Si Yeshua es el camino, la verdad y la vida, dentro de este templo se encontraban 3 puertas. Juan 14, versículo 6. Dentro de este templo o dentro de este tabernáculo se encontraban 3 puertas o 3 secciones. La primera puerta era el camino, podríamos decir, quien representa el tabernáculo, en cierta manera representaba lo que era Yeshua. La segunda puerta era la verdad y la tercera de ellas era la vida. Si Yeshua es el camino, la verdad y la vida, Él estaba hablando y diciendo, yo soy cada uno de esos nombres de esas puertas, o las distintas divisiones del templo, o los velos. ¿Quién representaba esas divisiones? Yeshua. El mundo se encontraba prácticamente fuera de todas estas secciones, fuera de estas 3 secciones. Los que se encontraban, vuelvo a repetir, dentro de estas secciones, ¿era quién? El sacerdocio. Dice la palabra de Yahweh en Salmo capítulo 16, que en su presencia hay plenitud. Salmo 16 dice, en su presencia hay plenitud ¿de qué? De gozo. En su presencia. ¿Cuántos entendemos? Entonces vamos a verlos parte por parte. Número 1, o la primera sección o el primer nivel, era el atrio, era el primer sector, el cual tenía acceso únicamente el sacerdote. ¿Quién dijo que era el camino? Vuelvo a repetir, el camino, la verdad y la vida. Yeshua. Dice, y nadie va al Padre si no es por quién, por Él. Simplemente hay un solo camino. Déjame hacer un paréntesis, hay un solo camino. Yeshua dijo, porque nadie va al Padre si no es por mí. Yeshua es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. No está San Judas. No está otro ídolo. No está tal personaje o tal ídolo o tal persona. Yeshua dijo, Buda, lo que tú quieras. Yeshua dijo, porque nadie va al Padre si no es por mí. Por el único que tú y yo podemos tener acceso delante de la presencia de Yahweh es por medio de Él, que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre por ningún santo ni por nadie que es canonizado. El único mediador entre Elohim y los hombres es ¿quién? Yeshua, y nadie más. No hay otro mediador. Él es el único. Y fuera de Él no hay nadie. Él es el único mediador entre nosotros. ¿Y qué dice la primera parte? Vamos a leerla. Los atrios, el lugar donde podían estar todos los del pueblo que limpios quisieran ofrecer o expiar en el altar al Criador por su agradecimiento o por sus pecados o transgresiones contra Él o contra su ley o su Torah y sus mandamientos. Aquí estaban los sacerdotes que sacrificaban, lloraban por cada sacrificio. Se supone que este lugar tenía acceso el 100% del pueblo. ¿De quién estaba hablando? De lo que era el sacerdocio. A este lugar tenía el 100% lugar todos. No eran todos, era el 100%. Más adelante, ¿qué es lo que se encontraba en el segundo sector?
¿Sabes que el enemigo siempre va a querer distraer o traer distracción para que la gente no pueda seguir a lo que es el Mesías? Siempre el enemigo tratará de poner distracciones en medio de nuestro camino, diciendo, por medio de esta persona puedes entrar. Y lo vuelvo a repetir, no es por cualquier persona, por cualquier personaje, el único es Él. Y fuera de Él no hay nadie más. Porque hay personas que siguen diferentes cosas, que piensan que por cualquier lugar pueden tener acceso, y la única manera de tener acceso es por medio de Yeshua, de poder entrar a los atrios del primer lugar, donde estaba lo que era ¿qué? El lavacro o el lavabo, donde en aquel lugar donde los atrios se encontraba este lavacro, y este lugar era precisamente un lugar de lavamiento, donde ofrecían o el sacerdote se lavaba las manos, donde si al no lavarse las manos, este sacerdote pasaba por alto, por negligencia, el tener que cumplir con este requisito, era seguro que esta persona moriría instantáneamente al entrar delante de la presencia de Yahweh, porque tenía que ser lavado. Para nosotros ese lavacro nos habla la sangre de nuestro Mesías, de Yeshua, quien viene a lavarnos, y dice la palabra, quien mismo limpiará y lavará nuestras conciencias de obras muertas. ¿Qué es lo primero que tú y yo tenemos que hacer? Lavar nuestras vidas por medio de la sangre de Yeshua. Lo primero que tú y yo tenemos que hacer es que debemos de ser lavados por medio de la sangre de nuestro Mesías. Nadie que no es lavado por la sangre del Mesías puede tener acceso delante de la presencia del Padre. Por eso es muy importante que seamos lavados por medio de la sangre de nuestro Mesías. ¿Cuánto estamos entendiendo? El altar de los sacrificios, vamos un poquito más adelante, vamos a terminar. El segundo sector, que era lo que se encontraba en aquel lugar. Luego de lavarse, de purificarse, se encontraba el lugar santo. Luego de haber sido santificados, de purificarse, no podían estar en el altar solo los sacerdotes, quienes estaban, según la palabra en el libro de Éxodo, a la tribu de Leví se le asignó ser sacerdotes, y ellos podían entrar más allá del lugar santo. ¿Qué dice respecto al lugar santo? Vamos a leer. Luego de purificarse y sacrificar en el altar, podían estar solo los sacerdotes. Es decir, que ya habían pasado el primer velo o división entre el atrio y el lugar santo. Solo les era permitido hacerlo si eran sacerdotes, incluyendo al sumo sacerdote. Y si tenían vestidos, rituales limpios y puros, ellos mismos purificados y en santidad, este número de personas, los sacerdotes y levitas, era muy reducido, no superior al 5 o 10% de las personas que llegaban. Fíjate cómo el lugar se iba reduciendo, no era todos. Era para un grupo ya más reducidos, para más pequeño. Solo los sacerdotes podían entrar hasta aquel lugar. No podemos entrar, si poder entrar, era erróneo, déjame ponerlo de esta manera. Era erróneo, o es erróneo, decir que solo los sacerdotes podían entrar para el final en ese templo. Llegar a la intimidad solo era para los sacerdotes, no para todo el mundo. Como tú y yo, como sacerdotes, que tú y yo somos delante de Yahweh, tú y yo somos llamados a vivir una vida de intimidad delante de nuestro Padre. Y si sacerdotes somos delante del Padre, nuestro deber es inquirir y de estar dentro de la casa de Yahweh, di conmigo, todos los días. ¿Cuántos entendemos eso? Porque a veces pensamos que simplemente somos sacerdotes por la sangre del Mesías y que puedo y con eso la tengo hecha, pero no. Para el sacerdocio está llamado a estar dentro de la casa del templo, dentro de la casa de Yahweh todos los días. ¿Cuántos de aquí somos sacerdotes? Y entendiendo que en aquel lugar solo los sacerdotes no podían entrar, y una vez dice que
el velo fue rasgado. Cuando Yeshua murió, sobre aquel madero, fue colgado sobre aquel madero, una vez el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo fue rasgado en dos, fue partido en dos. Y podía haber lugar delante del lugar santísimo. Y muy pocos podían entrar dentro de aquel lugar. Únicamente era el sacerdote. ¿Para qué era el sacerdote? El sacerdocio era o estaba establecido para ofrecer ¿qué? Sacrificios delante de Elohim y delante del pueblo. Para eso estaba instituido el sacerdocio. El sacerdocio era con el fin de interceder o intervenir a favor del pueblo. Cuando ese sacerdote entraba delante de la presencia de Yahweh, delante del lugar santísimo donde hacía expiación por sus pecados y por los de todo el pueblo. Era con el fin de intervenir por el pueblo. ¿Cuántos entendemos eso? Esa es la función del sacerdocio. Vamos a Hebreos capítulo 7. Dice la escritura, Hebreos 7, versículo, ¿qué te dije? 25, ¿verdad? Dice, Hebreos 7, 25. Dice, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Elohim, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. ¿Para qué vive el sacerdote? ¿Para interceder por quién? Por ellos, para el pueblo. Dice nuevamente, dice, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan. Cuando habla de Él, ¿de quién está hablando? De Yeshua. Dice, por lo cual también Él es poderoso para salvar a los que se acercan por medio de ¿quién? De Yeshua. Y se acercan a Elohim, puesto que Él vive perpetuamente para interceder por ellos. Dile, voltea con la persona que está a tu lado y dile, no estás solo. Hay alguien que intercede por ti todos los días. En tus oraciones, en tus peticiones, por más a veces solos que tú y yo podamos sentirnos, no estamos solos. Hay alguien que está sentado a la diestra del Padre, el cual es nuestro gran y sumo sacerdote, quien intercede por nosotros todos los días. Él es el que intercede a favor nuestro delante del Padre. Nuestro gran sumo sacerdote, ¿quién es? Yeshua. Dice, porque Él es poderoso para salvar para los que por medio de Él se acercan. Si tú y yo nos acercamos a Él, fiel abogado tenemos para con el Padre. Nuestro gran sumo sacerdote que intercede por nosotros todos los días. Él es el que intercede, Él es el que interviene. Él es el gran sumo sacerdote. Y también se hacen ciertos rituales, dentro de ellos se hacían ciertos rituales para estar dentro del lugar santo, donde habitaba la presencia de Yahweh. Se encontraba lo que era el altar del incienso, los panes, la menorá. ¿Quién quiere entrar delante de su presencia? ¿Sabes que en ese lugar, qué es lo que se encontraba en el lugar santo? Se encontraban los panes, el altar de incienso y ¿qué más? La menorá. Primero entendemos que nos acercamos delante del lugar de los atrios. Nos acercamos a los atrios por medio de la sangre preciosa de nuestro amado Mesías para ser lavados y purificados por la sangre de nuestro Mesías. Pero una vez que somos lavados y purificados, entramos hasta el lugar santo, en el cual en ese lugar santo se encuentra lo que son los panes, la mesa de los panes. Qué importante. Tenían que tener la mesa de los panes. Eso, ¿sabes que nos habla de revelación de la palabra de Yahweh, de su palabra? ¿Qué dice la palabra? Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de ¿quién? De Yahweh. Entraban hasta aquel lugar, eran lavados por la sangre del Mesías, y una vez que entraban hasta aquel lugar tenían que tener la revelación de la palabra de Yahweh. Porque no solo de pan se vive, sino de la palabra
que sale de la boca de ¿quién? De Yahweh. ¿Qué más se encontraba? El altar de incienso, que son las alabanzas y las oraciones que damos delante de nuestro Padre. ¿Cuántos entendemos? Una vez que somos lavados y purificados por la sangre de nuestro Padre, venimos para recibir la revelación, el entendimiento de su palabra, para dar alabanzas ¿a quién? A nuestro Padre. Cuán importante, amados, es el que tú y yo podamos permanecer y el estar dentro de las alabanzas de la casa de Yahweh. Porque muchas veces pensamos que no es tan importante, pero como sacerdotes que tú y yo somos, a esos tú y yo somos llamados a dar alabanzas a su nombre, de dar loores a su nombre. ¿Cuántos entendemos? Que esa es nuestra función como sacerdotes, de estar y de pasar hasta aquel lugar, donde después de aquel lugar, ¿qué es lo otro que se encontraba? La menorá, la luz de tener la revelación y el entendimiento de la palabra de Yahweh. Los panes nos hablan de la palabra de Yahweh, pero la menorá nos habla de tener la revelación y el entendimiento de la palabra de Yahweh respecto a sus escrituras. La que es la que da luz. ¿Qué dice Salmo? Dice, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera ¿qué? A mi camino. Y si queremos tener relación, o si queremos tener esa revelación y esa intimidad delante de la presencia de Yahweh, todos los que venimos delante de la presencia, es necesario que tú y yo pasemos y atravesemos primeramente estas puertas. Si no somos lavados por la sangre de nuestro amado Mesías, no podemos tener una intimidad delante de la presencia de Yahweh. Y también para poder tener una intimidad delante de la presencia de Yahweh, es necesario que mi vida tenga una relación de la palabra de Yahweh, donde mi alimento, donde mi vida y el alimento sólido de mi vida sea la palabra de Yahweh. Porque déjame decirte, Yahweh ¿dónde habita? Yahweh en el lugar donde Él habita es en el lugar santo, es en el lugar santísimo. Los atrios nos hablan del cuerpo y lo tienes en tu diagrama. El segundo sector, que es el lugar santo, nos habla acerca de lo que es nuestra alma. Pero la última parte, que es el lugar santísimo, ¿es qué? Es espíritu. Dice la palabra que Elohim es ¿qué? Es espíritu. ¿Y cómo vamos a tener una relación y una intimidad con Yahweh? A través del espíritu. No hay otra manera. Y para eso debo de mantener una relación y ser lavado de la sangre por medio del Mesías sobre mi vida. Y que es necesario que la palabra de Yahweh muere y esté dentro de mi templo, dentro de lo que yo soy todos los días. Donde pueda encender sacrificios dentro de la casa de Yahweh todos los días. El sacerdocio tenía que levantar y sacar las cenizas de aquel lugar, porque no podía haber cenizas del ayer, tenía que estar el presente en ese día. ¿Cuántos entendemos? Es una relación, di conmigo, es una relación constante, todos los días. No es mi relación de ayer, es mi relación del Padre el día de hoy, y el día de mañana y el día siguiente. ¿Cuántos entendemos? El lugar santísimo, vamos al lugar santísimo. Estaba el lugar santísimo donde se encontraba el arca de Yahweh, donde Yahweh dijo a Moisés, constrúyeme un arca para poder morar delante de mi pueblo. El arca era de una madera de acacia, era una madera incorruptible, en donde no terminaba, donde era algo perpetuo, donde se refiere, donde el madero o la madera se refiere también al hombre. Yeshua vino a ser hombre, ¿cuántos entendemos? Yeshua vino en forma de hombre. En una divinidad, ¿quién vino? Yeshua mismo. ¿Qué dice la parte? Dice el lugar santísimo. El lugar santísimo, lugar donde se encuentra la presencia del Creador y el sumo sacerdote una vez al año, para explorar, dice, para expiar los pecados del pueblo, de todo el pueblo. La presencia descendía del medio de una nube de incienso
y de luz sobre el propiciatorio o tapa del arca del pacto. ¿Dónde se encontraba aquel lugar? En el lugar santísimo, donde la misma palabra dice que se encontraba el lugar de incienso. Dice la palabra que el lugar de incienso son las oraciones de los santos. Nuestras oraciones, ¿cuántos tenemos peticiones? ¿Cuántos venimos para rendir loores, alabanzas a nuestro Padre y aún en nuestras vidas con nuestras peticiones en nuestros corazones? La misma palabra de Yahweh dice: deleítate en Él y Él concederá los anhelos y los deseos de tu corazón. Es nuestro deseo estar delante de la presencia de Yahweh. Ese es nuestro deber. Vamos a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5 y vamos a leer desde el versículo 1. Dice la palabra: entonces entendemos, cuando el velo se rasgó, dice la escritura, que la hora, dice que era la hora novena. Cuando el velo del templo se rasgó, lo leíamos en Marcos, en las escrituras al comienzo. Cuando el velo del templo se rasgó, ¿qué estaba delante de aquel lugar? Déjame decirte, cuando el velo se rasgó, no se encontraba nadie más dentro del templo, más que ¿quién? Los sacerdotes. Porque era precisamente la hora cuando Yeshua murió, cuando los sacerdotes tenían que andar haciendo todos los sacrificios dentro del templo. Y cuando el velo del templo fue rasgado, lo único que se encontraba en aquel lugar eran ¿quién? Di conmigo, los sacerdotes. Cuando se rasgó aquel velo, lo único que se miraba eran los sacerdotes. ¿Qué pasó? Él separó el lugar santo del lugar santísimo y lo único que se encontraba o que se miraba a través de ello eran los sacerdotes. No estaba el pueblo. Nos indica que la santidad, el arrepentimiento y la purificación es lo que nos respecta a nosotros como pueblo de Yahweh. Di conmigo, es necesario la santidad, el arrepentimiento y la purificación. ¿Cuántos entendemos? Eso es lo que debe de estar sobre nuestras vidas. Por medio de los sacerdotes eran requisitos indispensables para poder estar en su presencia. Esos eran requisitos indispensables. Purificación, vuelvo a repetir, la santidad, el arrepentimiento y la purificación sobre sus vidas era un requisito del sacerdocio. ¿Y cuántos sacerdotes somos aquí? Si somos sacerdotes, esto es un requisito que debemos de caminar ¿en qué? En santidad, en arrepentimiento y en purificación en nuestras vidas. Como sacerdotes que tú y yo somos. Esos eran requisitos para que el pueblo, no el pueblo, para que el sacerdocio pudiera estar allá adentro. No había otra cosa, era requisito. Vamos a Hebreos capítulo 5. Dice, porque todo sumo sacerdote, fíjate qué importante, ¿qué tenía que hacer el sacerdote? No era cualquier cosa. El mundo no entraba tan fácil al lugar de los atrios. No era tan fácil, no era simplemente por recibir la sangre del Mesías y ya, de decir ya estoy del otro lado y ya estoy del lugar santo. No, del lugar de los atrios. No era cosa fácil. Había ciertos requisitos que tenía que hacer el sacerdote y no podía entrar el mundo, no podían entrar los gentiles. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que Elohim se refiere, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Fíjate. Dice, porque todo sumo sacerdote es ¿qué? Es tomado de entre los hombres. ¿Quién fue tomado de entre los hombres? ¿A quién se le dio la ordenanza para estar a cargo de los utensilios, de los sacrificios del templo y de todas estas cosas? Aarón. Le habló a Moisés y le dijo, ordena y di a Aarón y a los hijos de Aarón. Ellos eran los sacerdotes, dice, porque todo sumo sacerdote es tomado entre los hombres y es constituido a favor de los hombres. Para eso estaba el sacerdocio, para estar a favor de ¿quién? De los hombres respecto a las cosas Elohim se refiere, para presentar ofrendas y sacrificios. ¿Por qué? Por los pecados. Esto era el sacerdocio.
Si queremos su presencia, tenemos que pasar por todas estas secciones. Tenemos que pasar por todo este lugar. El sacerdote era el único que podía entrar delante del lugar santísimo. Levítico capítulo 16 hace o habla respecto al sacrificio y para luego la intercesión y todas las demás cosas. Puedes apuntarlo, por el tiempo no lo leemos, puedes leer todo Levítico capítulo 16. Es erróneo o era erróneo pensar que no se tenían que poner vestiduras para poder entrar delante del lugar santo. Porque tenían que vestirse, lo leíamos a la semana pasada, tenían que ponerse vestiduras de lino para poder entrar hasta aquel lugar. No podían entrar de cualquier manera. Las vestiduras de lino nos hablan de una purificación sobre sus vidas. Tenían que purificar, tenían que lavar sus vidas. Es erróneo poder pensar que podemos venir de un mundo y simplemente poder decir que por medio de la sangre del Mesías ya la tenemos hecha y que no tenemos que lavar nuestras vidas y que no tenemos que purificarnos y que ya podemos entrar delante de aquel lugar. Por eso muchas veces hay tanta derrota, tanta miseria delante del pueblo, porque se nos ha enseñado, o venimos de muchas veces de un trasfondo donde se nos ha enseñado a eso, donde seguimos cargando las mismas maldiciones de una generación a otra, donde hay tanta dificultad, donde no se vive una vida en victoria, porque no se nos ha enseñado que es necesario lavar nuestras vestiduras y purificar nuestras vidas delante del Padre. Por eso la misma palabra dice, porque sin santidad nadie le puede ver. El sacerdocio tenía que purificarse, tenía que ponerse vestiduras limpias. Levítico capítulo 26 nos habla respecto a todo ello. Y déjame ir un poco más adelante. Dice, vamos a continuar en Hebreos 5. Dice, porque todo sumo sacerdote es tomado entre los hombres y es constituido a favor de los hombres a las cosas que Elohim se refiere, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Y puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas. ¿Por qué? Porque era un sacerdocio humano. El sacerdocio humano tenía ¿qué? Debilidades, ¿sí o no? Tenía fallas. Dice, y por esa causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados y por sí mismo, tanto como por el pueblo. Porque también había fallas dentro del sacerdocio, tenía que ofrecer sacrificios ¿por quién? Por su vida, por sus pecados y por los de quién? Por los del pueblo. Y nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Elohim, así como lo fue Aarón, quien era sacerdote. De la misma manera, dice el versículo 5, de la misma manera, el Mesías no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó aquel que le dijo, hijo mío eres tú. Yo te he engendrado hoy, como también dice otro pasaje, dice la Escritura, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Quién era el sacerdote de Melquisedec? Era un sacerdocio que no tenía principio y que no tenía ¿qué? Final. No era un sacerdocio humano. No era como el sacerdote humano como Aarón, que tenía sus flaquezas. Dice, vamos a continuar más adelante. Dice, el Mesías en los días de su muerte, habiendo ofrecido oraciones y súplicas, y subraya esta palabra. ¿Qué dice la palabra? Vamos a llegar hasta ahí. Vamos a 1 de Pedro. 1 de Pedro capítulo 1. ¿Qué dice la palabra 1 de Pedro capítulo 1? Versículo 1. Dice, Pedro, apóstol de Yeshua, a los expatriados de la dispersión de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos, dice, según el previo conocimiento de Elohim Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Yeshua y ser rociados con su sangre. Gracia y paz sean multiplicados sobre todos ustedes. ¿A quién estaba hablando el apóstol Pablo? A todos los expatriados. ¿Qué era un expatriado? Era una persona que pertenecía a tal lugar, pero estaba fuera de aquel lugar, estaba fuera de su ciudadanía, estaba fuera de su país. Eran expatriados. Por eso dice la misma palabra en Efesios, dice, porque éramos extranjeros y peregrinos. Dice, pero ahora somos conciudadanos y miembros de la familia de Elohim. Cuando nos recordamos de esa escritura, de Efesios capítulo 2.
Y estaba hablando estas escrituras. Vamos ahora al capítulo 2. Dice, capítulo 2, ahí mismo dice, por tanto, vamos al versículo 9. Dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Elohim, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas al reino de ¿qué? De su luz admirables. Si tú vas a las escrituras, a Éxodo capítulo 19, vamos a Éxodo capítulo 19, vuelve a decir lo mismo. El apóstol Pedro estaba citando precisamente de esta escritura. Dice, ahora si escuchan atentamente mi voz, versículo 5, dice, y observan mi pacto, serán mis amados sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es la tierra, dice, y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo, posesión adquirida para Elohim. A ustedes son los de la casa de Israel. Pero ¿qué es lo que dice el versículo? Dice, si escuchan atentamente mi voz y observan mi pacto, que dice, serán mi especial tesoro y un reino de ¿qué? De sacerdotes. ¿Qué dice la palabra en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9? Pero vosotros sois linaje escogido y real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, posesión de Elohim, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. ¿Qué dice entonces, o qué nos dice la palabra? Vamos a retornar a Hebreos capítulo 5. Dice la escritura. Vamos a continuar. Versículo 7 dice, el Mesías en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor de lágrimas, aquel que podía librarlo de la muerte, fue herido a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. Y habiendo, dice la escritura, versículo 9, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación. ¿Para quién? Para los que le obedecen. ¿Para quién vino a ser fuente de vida eterna? Para todos los que por medio del nombre de Yeshua se declaran y lo confiesan con su boca y con su corazón. No dice eso. Dice a todos los que le obedecen, Él vino a ser fuente de vida eterna. Muy importante. Aquellos que se acercan a Él y son obedientes a Él, o somos obedientes a Él, Él viene a ser fuente de vida eterna para nuestras vidas. Eso decreta lo que mismo está descrito en la palabra en Éxodo capítulo 19, la palabra en Éxodo capítulo 19, si ustedes escuchan mi voz y obedecen mi pacto, ustedes serán para mí un reino de sacerdocios y mi especial tesoro. Una vez que obedecen y ponen por obra mi pacto, no dice antes. No dice son especial tesoro y luego dice si ustedes obedecen mi voz. No dice si ustedes obedecen mi voz, serán mi especial tesoro. ¿Cuántos entendemos eso? Eso nos habla para nosotros como sacerdotes. Tú y yo tenemos el privilegio que como sacerdotes poder caminar en la pureza, de caminar en la pureza delante de los caminos de Yahweh, de caminar en el arrepentimiento, de esa purificación en nuestras vidas, de vivir en una consagración toda mi vida, de vivir un testimonio de santidad, viviendo conforme a su palabra, conforme a su Torah, y observar lo que son sus mandamientos, sus días de reposo. Di conmigo, santidad completa o nada. Y lo que caracteriza al pueblo de Yahweh, ¿sabes qué es lo que caracteriza principalmente al pueblo de Yahweh? ¿Cuántos aquí somos sacerdotes? Y aquello que caracteriza al pueblo de Yahweh, cuando se rasgó el velo del templo, lo único que se encontraba eran los sacerdotes, teniendo su consagración diaria delante del Padre. No importa, Padre, qué es aquello que tú me pidas, como sacerdote que soy, yo lo haré. Porque somos sacerdotes, amado.
Y como sacerdotes que tú y yo somos, debe de ser más importante para ti y para mí estar un día dentro de su casa que 1000 fuera de ellos. Como sacerdote que soy, debe de ser más importante para mí consagrar mi vida delante de los caminos de Yahweh. De vivir una vida de santidad y purificación todos los días de mi vida. Dice, busquen la paz y síganla, porque sin santidad nadie podrá verla. ¿Cuántos queremos tener una comunión con Él? ¿Qué tenemos que hacer? Ser lavados por la sangre de nuestro amado Mesías, de ser bautizados, si tú quieres, en esas aguas de Tevilá, de ser sumergidos, de vivir en novedad de vida, una vida nueva delante de los caminos de Yahweh, donde pasar por el otro lugar, de que esté la palabra de Yahweh constantemente en nuestras vidas, en nuestros corazones, de que la palabra de Yahweh sea nuestro alimento diario, porque Yeshua mismo lo dijo, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Que ese sea nuestro alimento diario todos los días. Ese era el pan de la mesa de la propiciación. Y cada cierto tiempo los panes tenían que ser renovados, tenían que ser puestos de diferente manera. Pero los únicos que podían comer de aquel pan eran los sacerdotes, nadie más. De la mesa de los panes, los únicos que podían comer de aquel lugar era el sacerdocio, nadie más. No era para todos, era para el sacerdocio. Y como sacerdote que tú y yo somos llamados a alimentarnos de esta palabra de Yahweh todos los días. Que ese sea nuestro alimento. Que Yahweh traiga el entendimiento y la revelación de su palabra todos los días a nuestra vida. Que como sacerdote que somos en aquel lugar del incensario donde se encontraba en aquel lugar, el sacerdote era encargado de mantener la llama o el fuego avivado todos los días donde se encontraba la menorá. Siempre. Como sacerdotes tenemos que dedicarnos a mantener nuestras vidas en un fuego delante de la presencia de Yahweh. ¿Cuántos entendemos? Y este mundo, amado, tiene muchas distracciones, demasiadas. Y por eso muchas veces no se ha podido caminar en victoria, o nunca se ha podido sacar de la misma miseria o de la misma maldición de una generación tras otra, porque se nos ha enseñado que muchas veces no tenemos que hacer nada, porque Él ya lo hizo todo por nosotros. Y como sacerdotes que tú y yo somos, hay requisitos que se tienen que cumplir. Y como sacerdotes que somos, principalmente, el deber tuyo y el deber mío es sacar nuestra familia y nuestra casa adelante. Porque todo sacerdote estaba consagrado para interceder a favor del pueblo. ¿Y sabes quién es tu pueblo? Tu casa. Pero primero tenemos que actuar como sacerdotes nosotros. Tenemos que purificar, lavar y consagrar nuestras vidas delante de la presencia de Yahweh en todo tiempo. Por eso Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Yahweh. El compromiso empieza por mí y después los demás. Primero soy yo. Y una vez que tú hagas y que otros vean que tú eres real y eres palpante en mi vida, y que por fidelidad y emuná vivo a los caminos de tu palabra, otros te conocerán y vendrán delante de tus caminos. Y como sacerdotes, lo vuelvo a repetir, hay tanto que estaba dado al pueblo para que tu pueblo tuviera que hacer. Y te estoy hablando a veces cuando los hijos son pequeños y todo, mientras los hijos, y esa es una convicción que siempre he tenido, mientras los hijos vivan en tu casa y tú suplas todo el alimento de tu casa. Y he escuchado sin fin de testimonio, papá o mamá, tu deber es de traer la vida de tus hijos a ese lugar donde tú te congregas, donde tú recibes la palabra de Yahweh, que se congreguen, que se busquen, que tengan una intimidad, una comunión con Yahweh. Ese es nuestro deber como sacerdotes. ¿Cuántos entendemos? Es de guiar, de ser luz y de ser dirección. Y habrá alguien que empezará, pastor, pero es muy extremista. No es extremista, amado, porque si vamos a lo que el Padre estableció,
en el libro de las instrucciones de Deuteronomio para el pueblo de Israel. Y mira nada más de tal grado y de qué magnitud Yahweh miraba la deshonra a los padres o la rebeldía a los hijos hacia los padres, que Yahweh dijo: si un hijo es contumaz rebelde a su padre y a su padre y su madre lo sacará fuera del campamento y fuera del pueblo, y todo el pueblo lo apedreará, y de ese mal sacarás el mal sobre tu casa. Eso es extremista. Pero a veces pensamos que extremista es poner normas y reglas sobre nuestra casa. Porque si Yahweh lo pide, es con un propósito. Porque Yahweh desea vernos bendecidos y desea ver nuestra casa bendecida. ¿Cuántos entendemos? ¿Cuántos aprendimos algo de hoy? Como consagrar nuestras vidas delante del Padre, buscarle a Él. Y yo te digo, y siempre el enemigo traerá distracciones. Cuando más tú te propongas y vayas a decir: Padre, yo te voy a buscar y en Shabbat no voy a faltar y voy a estar ahí, no habrá quien toque el timbre de tu casa y te diga: ya llegué. Eso pasa. Pero es en esos momentos en los que tú y yo muchas veces somos puestos a prueba. Porque en ese lugar tú y yo mostraremos nuestra convicción delante del Padre. Y siempre lo ha dicho. A la medida, ya sé que ya me pasé un poco, pero a la medida que tú y yo vivimos nuestra fe delante de Yahweh, es a la medida de fe que otros vivirán su fe delante de los caminos de Yahweh para aquellos que vienen detrás de nosotros. Porque si vivo una vida muy ligera a las cosas del Padre, quien me sigue, mi familia, mis hijos, por más que quiera que sean de una vida entregada y de un ardiente favor a las cosas de Yahweh, no lo serán. Porque a la medida que yo vivo mi fe es a la medida que ellos vivirán la suya. Porque nosotros somos el modelo a seguir de ellos. Y si queremos que ellos sigan y tengan una vida de comunión, es necesario que ellos vivan teniéndome una vida de comunión a mí primeramente. Que es Yahweh sobre todas las cosas y que fuera de Él no hay nadie. ¿Cuántos entendemos? Amén.